Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Desde los estudios de Vatican Media reciban un cordial saludo de quien les habla Renato Martínez a nombre de todos los integrantes de Vatican News. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet. Hoy miércoles 3 de junio, miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il El Papa saluto Francisco dará liturgico. inicio a la audiencia Disponiamoci general ad con accogliere el la signo sua parola litúrgico e de la señal de ricevere la la sua cruz. benedizione. Escuchemos sus palabras y su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre del Spirito Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora, como es tradición, se proclamará Dal libro della Genesi. la lectura del libro del Fu Génesis. rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Después de Non estos temere, acontecimientos, la Abram, palabra del io Señor sono il llegó a tuo Abraham scudo. en una visión, La tua en estos ricompensa términos: sarà molto no temas, grande. Abraham, yo soy para ti un Rispose escudo, Abram, tu recompensa será ecco, muy a me non grande. hai dato discendenza, Señor, respondió e un Abraham, mio domestico tú no me has sarà dado un mio erede. descendiente y un servidor de mi Ed casa ecco, será mi gli fu heredero. rivolta questa parola del Entonces el Signore. Señor le dirigió esta palabra: Guarda in cielo e mira conta hacia le el cielo y stelle, si se puedes riesci cuenta a las contarle. estrellas. E Y soggiunse, añadió: tale sarà la así tua será tu discendenza. descendencia. Egli credette al Abraham Signore, creyó en el che Señor glielo y el accreditò Señor se lo come tuvo en giustizia. cuenta para su Parola di Dio. justificación. Palabra de Dios. Du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Génesis en lengua francesa, que nos habla de la promesa de Dios a Abraham. A reading from the book of Genesis. The word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. And Abram said, behold, you have given me no offspring, and a slave born in my house will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your descendants be. And he believed the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. The word of the Lord. También ha sido proclamado este capítulo 15 del libro del Génesis en lengua inglesa. Ahora escuchemos al monitor en lengua alemana. Lesung aus dem Buch Genesis. Das Wort des Herrn erging in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos en nuestro idioma. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas.
Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Este mismo pasaje será leído en portugués. Leitura do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Palavra do Senhor. Hemos escuchado cómo Dios le promete una descendencia numerosa a Abraham, como las estrellas del cielo. Y este pasaje del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1, 3 y 6, ahora es leído en lengua árabe. وقال أبرام إنك لم ترزقني نسلا فهو ذا ربيب بيتي يرثني فإذا بكلمة الرب إليه قائلا انظر إلى السماء وأحصِ الكواكب إن استطعت أن تحصيها وقال له هكذا يكون نسلك فآمن بالرب فحسب له ذلك برا كلام الرب. Hemos escuchado cómo Abraham le dice al Señor que no tiene descendencia y que un servidor será el heredero de su casa. Esta lectura también se proclama para todos los fieles de lengua polaca, en la cual el Señor le dirige esta palabra a Abraham. En una visión: no temas, Abraham, yo seré para ti un escudo, y tu recompensa será muy grande. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado la proclamación del libro del Génesis en todos los idiomas que forman parte de la audiencia general, ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en este nuevo ciclo de catequesis dedicados a la oración. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole coraggio. Confiar en una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor, de hecho, le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios.
Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Así dice la carta a los Hebreos. Pero confió. Leyendo el libro de la Génesis, scopriamo come Abramo visse la preghiera. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado, que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios de la providencia. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? De mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos esta experiencia? Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi. Esta experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Este comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Il Dio che è certezza.
es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dio sorprendente. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. E Sara, sua moglie, concepì. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Questo è il Dio di Abramo, Este es el Dios de Abraham, nostro Dio che ci nuestro accompagna. Dios que nos acompaña. Così Abramo diventa familiare di Dio, capace anche Así di Abraham se hace discutere familiar con con lui, Dios, capaz también de ma discutir sempre con Él, fedele. pero siempre fiel. Parla con Dio e discute. Habla con Dios y discute, Fino alla prova suprema quando Dio gli hasta la chiede di prueba suprema cuando sacrificare Dios le pide que proprio il figlio sacrifique Isacco, a il su figlio propio della hijo vecchiaia, Isaac, lui, al hijo de la vejez, a Él, l'erede. el heredero. Qui Abramo vive la fede come un dramma. Aquí Abraham vive come la un fe como un camminare a drama, tentoni nella notte, como un caminar a tientas sotto en il la cielo, noche, questa volta bajo un privo cielo di esta vez stelle. sin estrellas. E tante volte succede anche a noi Y muchas veces también nos di sucede a camminare nosotros nel buio. que caminamos en la con la oscuridad, fede. pero con la fe. Dio stesso fermerà la mano di Abramo, già Dios pronta mismo a detendrá la colpire, mano de Abraham perché ha ya visto lista la para sua atacar porque ha visto su disponibilidad veramente. verdaderamente total. Fratelli e sorelle, impariamo da Hermanos y Abramo. hermanos, aprendamos de Impariamo a Abraham, pregare con fede, aprendamos a ascoltare al orar con Signore, fe, a escuchar, camminare, a dialogare, caminar, a dialogar, fino a hasta el discutere. punto Non de abbiamo discutir. paura di No discutere tengamos con miedo Dio. de discutir con Dios. Anche dire una cosa che Incluso diré sembra una cosa que parece un'eresia. una herejía. Tante volte ho sentito gente che mi dicono: Muchas "Ma lei veces he sa, escuchado a mi è gente que me successo dice, questo mire, e mi sabe, sono me ha arrabbiato pasado con esto Dio". y me he enojado con Dios. Ma tu hai avuto il coraggio di arrabbiarti con Dio? Pero tú has Sì, mi tenido el sono coraje de arrabbiato. enojarte con Dios. Sí, Ma questa me è he una forma enojado. di preghiera, Y esta es una forma de oración, perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà. porque solo un hijo es Y poder capaz de encontrarlo. enojarse con el papá y poder encontrarlo. Impariamo da Abramo a pregare con fede, Aprendamos de dialogare, Abraham a orar con fe, discutere, a escuchar, ma a dialogar, sempre a discutir, disposti pero ad siempre accogliere la dispuestos parola a di acoger Dio la palabra de e a Dios metterla in y a pratica. ponerla en práctica. Con Dio impariamo a parlare come un figlio col suo papà, Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, ascoltarlo, a escucharlo, rispondere, a responder, discutere, a discutir, ma trasparente. pero Como de el modo figlio col transparente, como el hijo con su Così papá. ci insegna Abramo Así nos enseña Abraham a pregare. a orar. Grazie. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco a aprender a orar como ora un hijo con su padre, ahora damos paso a los saludos de los fieles de las diferentes regiones lingüísticas. Iniciamos con los fieles de lengua francesa, quienes presentan sus saludos al Papa Francisco, y el monitor recuerda que después de los saludos se rezará el Padre Nuestro y el Papa Francisco impartirá su bendición Voici le apostólica. résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, sur la base d'une promesse à laquelle il a dû se fier, Abraham a osé quitter son pays, ses racines et sa famille pour marcher vers un avenir nouveau. Modèle du parfait homme de Dieu se soumettant à sa volonté, même quand celle-ci semble dure,
Abraham fait confiance à la parole entendue. El monitor recuerda cómo el Papa en su catequesis ha dicho que la figura de Abraham es una figura muy importante en diferentes tradiciones religiosas. Sobre todo está presente en las grandes tradiciones espirituales, la tradición judía, cristiana e islámica, como la figura del hombre perfecto de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Il est le Dieu providence. Abraham devient familier de Dieu, capable de discuter avec lui, mais toujours fidèle, et cela jusqu'à l'épreuve El suprême. monitor también recuerda cómo Abraham se hace familiar de Dios, capaz también de discutir con Él, pero manteniendo siempre la fidelidad hasta la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, Isaac. Il retient la main d'Abraham et épargne son fils. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Entrando en el tiempo litúrgico ordinario, estamos llamados, como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra, siempre listos a acogerla y a ponerla en práctica. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement En sus saludos el Papa Francisco ha recordado que estamos retomando este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario y nos ha invitado a los fieles de lengua francesa a ser como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Ahora damos paso a los saludos de los países de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. El monitor expresa los saludos de todos los fieles de lengua inglesa que están conectados a través de los medios de comunicación social en diferentes partes del mundo. También recuerda que en la catequesis el Papa Francisco ha comentado la figura de Abraham que hemos escuchado en la lectura del libro del Génesis. Sobre todo resalta cómo la obediencia de Abraham le ha llevado al cumplimiento de la promesa que le hace Dios. En obediencia, Abraham se puso en marcha y salió de su patria, dejó sus raíces, las raíces de su familia para ir hacia un futuro nuevo, diferente, y todo en base a una promesa, de la cual, dijo el Papa, hay que solo confiar. Abraham's obedience to the word marks a radically new step in the religious development of man. From now on, the life of believers is seen in terms of vocation, a personal call to live one's life in fulfillment of God's promises. The God of Abraham, then, becomes my God, the Lord of my own history, who guides my steps and never abandons me. May we learn from Abraham's example how to pray with faith, to listen, to journey, to converse, and even argue with God, but always prepared to welcome the word and put it into practice. Ahora escucharemos al Papa que se dirige a toda la comunidad inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti. Queridos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, sigo con gran preocupación los dolorosos desórdenes sociales que están sucediendo en vuestra nación en estos días, después de la trágica muerte del señor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi. Queridos amigos, no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión y de pretender defender la sacralidad de toda vida humana.
Al mismo tiempo debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructiva y autolesionista. Nada se gana con la violencia y tanto se pierde. Hoy me uno a la iglesia de San Paul en Minneapolis y de todos los Estados Unidos para orar por el descanso del alma de George Floyd y de todos los demás que han perdido la vida a causa del pecado de racismo. Oremos por la confortación de las familias y de los amigos. Oremos por la reconciliación nacional y la paz a la cual anhelamos. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, interceda por todos aquellos que trabajan por la paz y la justicia en vuestras tierras y en el mundo. Que Dios bendiga a todos ustedes y a sus familias. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Dear brothers and sisters in the United States, I have witnessed with great concern the disturbing social unrest in your nation in these past days. En sus saludos a los fieles de lengua inglés, el Papa se ha dirigido a los recientes hechos que están ocurriendo en los Estados Unidos a raíz de la muerte del señor George Floyd y ha pedido sobre todo de que no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión, pero también ha invitado a que podamos orar para pedir la paz y sobre todo la reconciliación, porque la violencia, sobre todo en estas últimas noches, dijo el Papa, es una violencia autodestructiva. Nada se gana con la violencia, ha dicho, y tanto se pierde. También ha invitado a unirse en este día de oración con la iglesia de San Paul en Minneapolis y con todos los Estados Unidos por el descanso del alma de esta persona, George Floyd, que ha sido asesinada, y también por todos aquellos que han perdido la vida a causa, ha dicho el Papa, del pecado de racismo. Y finalmente ha invocado la protección de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora damos paso a los saludos en lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. El monitor expresa los saludos de la comunidad y de los países de lengua alemana, sobre todo manifestando su constante oración por el ministerio petrino del Papa Francisco y sobre todo por las intenciones para guiar la Iglesia. Asimismo, también está resaltando algunos momentos importantes de la catequesis del Papa Francisco, en los cuales sobre todo recuerda la figura de Abraham, este hombre que sale y que entra en una nueva relación con Dios a partir de la palabra que escucha y sobre todo la respuesta de confianza y de fe a esa palabra. Dice Abraham es por lo tanto el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida se convierte en el lugar donde ella pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. Se recuerda que así la vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, una nueva forma de relacionarse, una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Abraham se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa y con la fuerza de que esa promesa un día se cumplirá. Der Herr ist ihm nicht mehr ein ferner Gott, sondern er wird zu seinem Gott. Er ist der Gott der persönlichen Geschichte Abrahams und leitet ihn als Gott der Vorsehung. So wird Abraham ein Vertrauter des Herrn, der mit ihm sogar diskutieren kann. Abraham ist dabei immer Gott treu,
bis hin zur äußersten Prüfung, dem Opfer seines Sohnes Isaak. Es zeigt sich hier, dass die Prüfung des Glaubens an die Treue Gottes sich im Beten niederschlägt. El monitor también recuerda la figura de Abraham. Rivolgo un saluto cordiale ai fedeli di lingua tedesca. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua alemana. La oración nos hace sentir que Dios está cerca de nosotros y nos guía. Acojamos su palabra con fe y alegría y pongámosla en práctica. Questo venerdì celebriamo la festa di San Bonifacio, Este viernes celebramos la fiesta de San Bonifacio, apóstol de Alemania. Que Él nos ayude a anunciar con la vida al Señor nuestra salvación y esperanza. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Das Gebet En lässt sus uns saludos, el erfahren, Papa dass Francisco Gott ha uns recordado la nahe ist figura und de uns este führt. apóstol de Nehmen wir Alemania, sein San Wort Bonifacio, gläubig und freudig auf und quien setzen fue es a in die evangelizar Tat. estas tierras, enviado Diesen por el Freitag Papa begehen wir den Gregorio Festtag des heiligen II. Bonifatius. Der Apostel Con su anuncio logró Deutschlands, ganar para la Evangeliums, religión den cristiana mucha Herrn, gente unser Heil und unsere y Hoffnung fue durch obispo unser en la sede Leben de zu Maguncia hasta el verkünden. final de su vida. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga.
Ahora escuchemos los saludos en lengua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje veremos como Abraão é para nós o modelo de quem escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. O livro do Gênesis nos conta como Abraão prontamente respondeu a Deus, que o chamou a deixar a sua pátria rumo a uma terra desconhecida, fiando-se totalmente da promessa divina. Assim, dava início a um novo modo de a humanidade se relacionar com Deus, ou seja, com uma fé que enraizava na própria história pessoal. Deus deixava de ser distante, mas acompanha os passos do homem, guiando a sua vida com a providência. Por isso, Abraão é o homem da palavra, que se deixa conduzir por Deus, num caminho que às vezes se faz árduo e até incompreensível, como no drama que Abraão enfrentou ao ser-lhe pedido o sacrifício do seu filho Isaque. Porém, apesar dos obstáculos, Abraão permaneceu fiel, totalmente disponível a Deus, ensinando-nos, assim, que rezar com El monitor fé está recordando la significa fidelidad de escutar, Abraham y sobre dialogar todo la y obediencia até que lo mesmo llevó discutir, hasta el punto mas sempre extremo dispostos a de acolher a querer palavra de sacrificar a Deus su hijo e Isaac. pô-la em prática. Rivolgo un cordiale saluto a voi, fedeli di lingua portoghese, Dirijo un cordial saludo a ustedes, queridos incoraggiandovi a fieles de lengua cercare di portugués, trovare Dio nella preghiera. animándolos a buscar a Dios Così en la oración. sperimenterete Así la experimentarán guida dello la guía del Spirito Espíritu Santo Santo, farà di que hará de ciascuno cada voi uno de veri ustedes testimoni verdaderos della testigos fede de la fe cristiana cristiana nella en la società. sociedad. Volentieri benedico Con voi mucho e gusto i vostri los cari. bendigo y a ustedes y a todas sus familias. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a El procurar Papa los encontrar ha Deus na animado a todos los oração. fieles de lengua Assim, portugués a poder experimentareis a vivir guia este do Espírito tiempo Santo, bajo la guía que del fará de Espíritu cada um de Santo, vós verdadeiras recordando que este testemunhas da domingo fé hemos cristã celebrado na la sociedade. solemnidad de De bom Pentecostés, grado, de la abençoo efusión a del vós Espíritu e Santo, aos vossos para que nos entes pueda guiar y queridos. guiar a cada uno para ser verdaderos testigos de la fe. Ahora escucharemos los saludos en lengua árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم El البناوي monitor expresa los saludos de las comunidades de lengua árabe, que recordemos son ولشخصكم minoritaria en esos كخليفة territorios. القديس بطرس. Hace presente su adhesión al Papa Francisco في نهاية y también هذه sus المقابلة oraciones. سنطلب Asimismo, ha صلاة recordado que al باللغة final اللاتينية، de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todos los fieles que siguen esta transmisión radio-televisiva. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة إبراهيم في إطار تعليمي في موضوع الصلاة. قال قداسته: دعا الله إبراهيم أن يترك أرضه وعائلته وأن ينطلق في طريق مجهولة وإلى مستقبل جديد، مقابل الوعد بأن نسله سيكون كثيرا مثل نجوم El monitor السماء. está resaltando sobre todo que leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a la palabra de Dios, que periódicamente se aparecía a lo largo de su camino. En resumen, dijo el Papa, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte así en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras,
el Dios de la providencia. Y esto seguramente los fieles de lengua árabe lo saben porque tradicionalmente están más cerca de esta tradición religiosa de la cual nos habla el libro del Génesis. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا لنتعلم من إبراهيم أن نصلي بإيمان. Asimismo, el monitor recuerda cómo el Papa ha señalado que la figura de Abraham, esta figura del perfecto hombre de Dios, es retomada en diferentes tradiciones espirituales, sobre todo la judía, la cristiana y la musulmana, muy cercana a estas comunidades cristianas, sobre todo en Asia y en Oriente. Saluto i fedeli di lingua araba que seguono questo incontro attraverso. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Abraham era un hombre de oración y un amigo de Dios que construía un altar al Señor en cada lugar que se encontraba. En su oración era capaz de discutir con Dios, permaneciendo siempre fiel a Él, incluso en la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر El Papa وسائل Francisco التواصل en الاجتماعي. sus saludos ha vuelto a recordar la figura de Abraham como un hombre de oración, un amigo de Dios que construía altares a lo largo de su camino para recordar los encuentros y las manifestaciones de Dios. En su oración era capaz de discutir incluso con Él, pero permaneciendo siempre fiel. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ahora damos paso a los fieles en lengua polaca. Ojcze Święty, Polacy w kraju i na świecie, zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku, chorych i dotkniętych El cierpieniem. monitor ha manifestado los saludos de la Iglesia en Polonia y sobre todo en este año que se celebra el centenario del nacimiento de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Asimismo, también está haciendo el resumen, la síntesis de la catequesis del Papa Francisco. By pójść ku nowej, innej przyszłości. Abraham słucha głosu Boga, ufa Jego słowu i wychodzi. Wraz z tym wyruszeniem rodzi się nowy sposób pojmowania relacji z Bogiem. Kiedy Bóg mówi, człowiek staje się adresatem tego słowa, a jego życie miejscem, w którym pragnie się ono zrealizować. Życie wierzącego zaczyna być pojmowane jako powołanie, jako miejsce, w którym wypełnia się obietnica. Abraham żył modlitwą w nieustannej wierności temu słowu, które pojawiało się na jego drodze. Bóg jest już postrzegany nie tylko w zjawiskach kosmicznych jako Bóg daleki. Staje się moim Bogiem, Bogiem mojej osobistej historii, który prowadzi moje kroki, który mnie nie opuszcza, Bogiem moich dni. El monitor recuerda cómo la experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad. La historia de Abraham es retomado por el memorial de Blaise Pascal, que el Papa ha leído en esta catequesis, diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. El Papa ha recordado que este memorial, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de la muerte del filósofo, estaba cosido dentro de un vestido. En él se expresa no la reflexión intelectual de un hombre sabio como este filósofo, sino sobre todo un sentimiento vivo, una experiencia de la presencia de Dios. Pascal señala incluso el momento preciso en el que sintió esta experiencia.
Saluto cordialmente i polacchi. In particolare esprimo la mia vicinanza. Saludo cordialmente a los polacos, en particular expreso mi cercanía a los jóvenes que se unen a la vigilia de oración y de alabanza en el contexto del 24 Encuentro de Jóvenes de Létnica 2000. Esta vez serán pocos los que podrán reunirse físicamente junto a las fuentes bautismales de Polonia, pero muchos podrán participar a través de los medios de comunicación. Todos agradezcan a Dios por el don del Espíritu Santo que anima el entusiasmo de la fe y nos hace testigos de la alegría de cuantos buscamos de vivir en la luz de Cristo resucitado. Los acompañan los patronos de este encuentro, San Juan Pablo II, de quien celebramos el centenario de su nacimiento. Hagan suyo su lema, Totus Tuus, y como él vivan la juventud confiando en Cristo y en su Madre para proseguir con audacia hacia los horizontes del futuro. Durante su encuentro darán un testimonio valiente, darán la bendición a sus padres. Háganlo como un humilde gesto de amor y de gratitud filial por el don de la vida y de la fe. Me uno en la oración y les pido, recen también por mí. Que Dios los bendiga. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a los fieles polacos y sobre todo a los jóvenes que participarán en esta vigilia de oración y alabanza en el 24 Encuentro de Jóvenes de Létnica 2000, este encuentro anual más grande de la juventud católica en Polonia, que se celebra en los campos de Létnica, en el lago que lleva este nombre, un lugar elegido porque según la tradición es el lugar donde se dio el bautismo de Polonia. Es precisamente el padre Jan Góra quien inició esta tradición. Este sacerdote falleció en el año 2015 y desde entonces se han venido dando estos encuentros de los jóvenes a puertas del tercer milenio y que se ha prolongado hasta nuestros días. Asimismo, les ha pedido a estos jóvenes que se reunirán en Létnica que den testimonio de su fe y que hagan suyo el lema de Juan Pablo II, Totus Tuus, sobre todo en este año en que se celebra el centenario del nacimiento de este santo Papa. Za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi. Ahora escucharemos los saludos en lengua italiana. Collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano. Los fieles que están siguiendo esta transmisión de la audiencia general expresan su fidelidad y oran por las intenciones de su ministerio apostólico en toda Italia. También el monitor recuerda que se rezará el Padre Nuestro y se impartirá la bendición apostólica. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de lengua italiana. La cercanía de la fiesta de la Santísima Trinidad nos conduce al misterio de la vida íntima de Dios uno y trino, centro de la fe cristiana, y nos invita a buscar en el amor de Dios nuestra consolación y nuestra paz interior. Dirijo mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Encomiéndense al Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, y sean abiertos a su amor, y así podrán transformar vuestra vida, la de sus familias y la de sus comunidades. A todos imparto mi bendición. Con este saludo a los fieles de lengua italiana, vamos llegando a la conclusión de esta audiencia general en la cual ahora se rezará el Padre Nuestro y el Papa impartirá la bendición apostólica.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Sin nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición del Papa Francisco, agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News en las siguientes transmisiones de este fin de semana y también a través de las noticias de nuestro portal. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.